¿Quién es mi prójimo? Si nos hiciéramos esa pregunta, estimado escucha, ¿quién es tu prójimo? ¿A quién podemos considerar como aquella persona que se categoriza como prójimo? ¿Será nuestra familia, nuestros vecinos? ¿O serán también aquellos que se encuentran en otros países, o el desconocido, o solamente los conocidos? Vamos a aclarar esta inquietud aquí, y es que esta duda la tuvieron desde los tiempos de Jesús, y Jesús aclara quién es nuestro prójimo. Quédese con nosotros en un café con la Biblia. Debemos de ir al concepto de prójimo, y aquí en la imagen podemos ver dos puertas que están muy próximas. Y es que de ahí viene esa palabra prójimo, de la proximidad, de aquel que nos rodea. Pero el diccionario nos aclara un poco más el concepto. Dice que designa al que está cerca, con una cercanía no de sangre, es decir, no es de nuestra familia, sino una cercanía de amistad, una cercanía de compañerismo también, o incluso de nacionalidad, convivencia o simple vecindad. Ese es su prójimo, el que está muy cerca, el que es su vecino, el que es su compañero. Tengas amistad con él o no tengas amistad. Ese es tu prójimo. Y en base a este significado vamos a desarrollar el tema que tiene un café con la Biblia para usted hoy. Comentaremos primeramente algunos pasajes que se encuentran en el Antiguo Testamento o en el Pacto Antiguo, que también se le llama. Y podemos ver que desde los tiempos remotos se habla del prójimo. Dice Levíticos 19:13, no uses la violencia contra tu prójimo, ni le arrebates lo que es suyo. ¿Qué está hablando aquí el pasaje? Pues es muy entendible. Dice que no podemos usar la violencia contra aquella persona que está a nuestro lado. Y la violencia puede caracterizarse como física, emocional, de palabra. No podemos usar esa violencia contra una persona. No debemos de ofenderla, golpearla, sea que la conozcamos o no tengamos amistad con ella, o si tengamos amistad con esta persona. No podemos arrebatarle, quitarle, robarle, estafarla, porque cada uno tiene su pertenencia. Es respetar el espacio y la pertenencia de cada persona, está hablando aquí. Pero los textos del Antiguo Testamento incluso hilan más delgado y van con respecto a las relaciones interpersonales, es decir, aquella amistad que usted tiene con su vecino, con un amigo, con un hermano de la iglesia o de la congregación. Proverbios 25:17 nos recomienda y dice, no frecuente tu pie la casa de tu vecino, no sea que él se hastíe de ti y te aborrezca. El proverbio habla muy fuerte, pero es una realidad y nos da un consejo. Dice que nuestro pie, nuestra visita no sea muy frecuente a nuestra amistad o a nuestro vecino. ¿Qué nos está hablando aquí el texto? Que debemos de respetar la privacidad y el espacio que tienen nuestros amigos, nuestro prójimo, nuestro vecino. No podemos estar día y noche sugiriéndoles cosas, hablándoles, diciéndoles, advirtiéndoles. Es decir, no podemos estar frecuentando ese lugar, esa casa, esa propiedad, su vida privada. Debemos de respetarla. ¿Por qué? Porque una visita de vez en cuando, en algún momento oportuno, pues es bien recibida por cualquiera. Sin embargo, una visita inoportuna, un comentario inoportuno, un consejo incluso, que no venga al caso,
dice que esto puede hastiar a aquella persona y puede venir en su corazón el aborrecimiento, es decir, aquello que mejor no quiero salir para que no me vea. No quiero decir que estoy en la casa para que no venga, porque hay personas que son imprudentes y quieren estar ahí controlando la vida de las demás personas. Y cada uno debemos de vivir nuestra vida. En el momento que haya que ayudar a alguien, se le extiende la mano. Si debemos de dar un consejo oportuno, le damos un consejo oportuno. Pero debemos de guardar con sabiduría y respeto la distancia, la privacidad de cada uno. También nos está hablando en el verso 19. Muestren pues amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Está hablando de que tenemos que mostrar aquella empatía, aquel amor, aquel aprecio hacia el extranjero. ¿Por qué? Porque el extranjero, cuando llega a un lugar, se siente solo. En algún momento puede que no conozca el idioma, las costumbres, las direcciones. No sabe manejar la economía de ese país, de ese lugar. Y nosotros tenemos que ponerle una mano, ayudarle a aquella persona. Los extranjeros no son menos que nosotros, son iguales que nosotros. Y dice aquí que el pueblo de Israel fue extranjero en la tierra de Egipto. Si nosotros ayudamos al extranjero, cuando nosotros necesitemos una ayuda semejante, la vamos a tener. Esto es lo que nos dice el Antiguo Testamento y hay muchos textos más que hablan sobre el prójimo. Sin embargo, esto a modo de introducción los hemos comentado. Encontramos un ejemplo muy interesante en Lucas capítulo 10, 25 al 37, que dice de la siguiente forma. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien. Si haces esto, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse por su pregunta, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Vamos a dejarlo ahí hasta el momento. Dice que hay una escena interesante, un maestro de la ley, aquellos que creían saberlo todo, aquellas personas que estaban capacitadas para entender e interpretar la ley de Moisés. Entonces llega y le pregunta a Jesús qué debo hacer para tener la vida eterna. Y Jesús le dice, tú que lees, tú que eres maestro, tú que lo sabes todo supuestamente. Para eso tienes la palabra. ¿Qué es esta pregunta que me haces si ya tú lo has leído en la ley de Moisés? Pero el maestro entonces le responde que él se sabe los mandamientos. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, tu mente y tu corazón. Y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eran los dos mandamientos en los cuales se resumían los demás mandamientos de la ley. Pero este hombre se sintió un poco incómodo porque la pregunta no salió para probar a Jesús. Jesús le respondió y él tuvo que responder nuevamente, el maestro de la ley, a Jesús ante la pregunta que hace. Entonces, para querer justificar su pregunta, le dice, sí, maestro, pero yo no sé quién es mi prójimo. Para ti, ¿quién es el prójimo? Y entonces Jesús contestó de la siguiente forma. En este caso, Jesús le responde a este maestro de la ley con una historia.
así como sigue. Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar, y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria, que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días. Se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, dice Jesús, ¿cuál de estos tres te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. ¿Qué es lo interesante de este pasaje? Que hay tres personajes. Tres personajes como actores ahí que toman decisiones. Y uno de ellos es el que cumple como prójimo. Veamos y analicemos. Se habla de un sacerdote. Un sacerdote pasa por el camino, dice, y ve a aquel hombre que fue asaltado, aquel hombre que está desnudo en el suelo, casi muerto, dice la historia que Jesús cuenta. Y él pasa muy de cerca, pero hace como un rodeo, como que lo ve y pasa un poco de largo para no inmiscuirse en el problema. Quizás este sacerdote sentía el compromiso religioso. No puedo tocar a un hombre que esté moribundo o muerto, porque mi religión, mis preceptos me lo impiden. Y es que hay veces anteponemos cualquier excusa para no ayudar a las demás personas. Y dice que este sacerdote, con toda su religión, se apartó del hombre. Perdió la oportunidad de ayudar a este hombre. El hombre que más posibilidad tenía para ayudarlo, que era el sacerdote, dice que se alejó. El sacerdote era un puesto ministerial que en el pueblo de Israel era ejercido por los miembros de la tribu de Leví. Con la familia de Aarón a la cabeza les correspondía custodiar el arca de la alianza, ofrecer sacrificios, recordar a los israelitas la ley. Por lo tanto, era un hombre capacitado. Se sabía de memoria aquellos pasajes de ayudar al prójimo, de amarás a tu prójimo como a ti mismo también. Sin embargo, no hizo lo que le correspondía. Ahora bien, hay otro protagonista ahí, otro actor, que es el levita. ¿Y qué era un levita? Un levita era un servidor del templo también, era un hombre religioso. Era un guardián de las puertas, un administrador, un juez, un miembro de la misma orquesta del templo ahí, un músico podríamos decir hoy. Este hombre se caracterizaba por ser un hombre íntegro supuestamente. Guardar la ley de Moisés y todos los ritualismos del templo. Velar que todo estuviera en orden. Administrar todos los temas del templo. Pero este hombre que se esperaba que hiciera algo por aquel moribundo, no lo hizo. Tomó la misma actitud del sacerdote, rodear aquel cuerpo moribundo y salir corriendo. No lo ayudó.
Y es que eso es lo que deja la religión. La religión es apariencia, es servicio para que me vean. Es estar en un templo haciendo ritualismos, cumpliendo con un protocolo religioso simplemente. Y un religioso no vive una vida fuera de las paredes del templo. No vive una vida como Dios la quiere. Ahora bien, veamos el otro protagonista, el samaritano. El samaritano, con solamente pertenecer al pueblo de Samaria, porque así se llama el pueblo donde vivían ellos, ya era denigrado como habitante de ese pueblo, pues era un pueblo mestizo entre familias judías que habían aceptado el paganismo. Y eran despreciados por los judíos, porque su religión se había revuelto con un montón de otras religiones y incluso se habían mezclado la raza judía con otras razas, de los cuales era mal visto ante los religiosos hebreos. Pero este hombre que en su forma y por su cultura era despreciado por los judíos, este hombre que no valía mucho para el pueblo sacerdotal, para el pueblo judío, para un levita, dice que este hombre fue el que se arrimó donde aquel moribundo. Y no solamente se arrimó donde el moribundo, sino que curó sus heridas con aceite y vino, dice el texto. Eran productos valiosos, a él no le importó si estaba invirtiendo en aquel hombre desconocido que estaba moribundo porque fue asaltado. Pero él dice que cura sus heridas con ese aceite, con ese vino, y no solo eso, sino que lo pone en su cabalgadura. Lo transporta hasta un lugar donde podían mantener, cuidar a aquel hombre moribundo. Lo lleva ahí donde podríamos decir a una clínica, a un hospital, a un albergue hoy en día. Ahí lo mantiene todo el día, toda la noche. Y a la mañana siguiente le dice al responsable, al administrador de aquel albergue: aquí te voy a pagar 2 días de estadía para este hombre. Te voy a pagar todo lo que vas a gastar en él, en alimentación, en medicinas, en su habitación, para que lo cuides. Es más, si tienes algún gasto extra, yo te lo pagaré cuando pase por aquí. Entonces Jesús resalta el trabajo de este samaritano y demuestra que los sacerdotes, los levitas o la religión o los rituales que tú y yo hagamos en una iglesia, en un templo, no nos hacen ser ni más personas. No nos dan categoría. No dice quiénes somos. Aquello que dice quiénes somos es lo que hacemos fuera, en la calle, prestando ayuda a aquellas personas necesitadas. Cuando nos convertimos en el buen samaritano. Aquel samaritano despreciado quizás culturalmente. Yo no sé de qué rango de familia vienes tú, o de qué pueblo, de qué etnia. Eso no importa. No nos está marcando Dios la categoría por la iglesia a la cual asistamos. ¿Cuál es su nombre? Es una iglesia muy grande. Es una iglesia pequeña. Eres el servidor del pastor o del sacerdote ahí donde estás. Eso no importa. Lo que importa es que tú demuestres la compasión y la misericordia, que cumpla la ley en cierto sentido. Este hombre, este samaritano, amó a su prójimo como él mismo. Se convirtió en prójimo de él. Esto es lo que Jesús le explica
a este maestro de la ley. Y tú y yo debemos de convertirnos en prójimo de aquellas personas. El prójimo tiene que ver con la actitud. No solamente entonces que nosotros estemos próximos a aquella persona, sino nuestra actitud nos hace prójimos y aquella persona se vuelve en prójimo nuestro cuando la ayudamos también. De esta forma, dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Qué bueno como expresa el apóstol Pablo el pensamiento. También él tenía un pensamiento filantrópico, es decir, aquellas personas que se preocupan por su prójimo, por los demás. Dice que no debemos de cansarnos, porque hay personas que dicen, ya yo me cansé de estar dando, de estar entregando, de estar extendiendo la mano al necesitado. Dice que no debemos de hacerlo, no debemos de cansarnos de hacer el bien, porque segaremos, es decir, recogeremos a su tiempo si no desmayamos. No desmayes. Hay personas que comienzan muy bien y al final desmayan. Terminan mal, no lo volvieron a hacer. Dice el verso 10, así que según tengamos oportunidad, cada oportunidad que nos salga debemos de extender nuestra mano para ayudar al conocido, al desconocido, como el buen samaritano. No importando quién esté ahí, quién nos esté viendo o no nos esté viendo. Dice que debemos de hacer el bien cuando haya oportunidad. A todos, no está exceptuando personas, pero está hablando mayormente a los de la familia de la fe. Y es que hacer el bien también tiene que ver con ayudar, pero muchas veces ese ayudar puede ser de otra forma, no necesariamente que le llevemos comida o que le demos dinero directamente a esta persona. Aunque sí se puede hacer, por supuesto. Pero también ayudar a los de la familia de la fe es ayudarlo en su negocio. Es decir, si aquella persona tiene un pequeño supermercado, vamos y compremos nuestras cosas al supermercado. Si aquella persona es de la familia de la fe y tiene un taller, llevemos nuestro auto a ese taller. Démosle trabajo, seamos sus clientes. Pero también aquella persona que tiene ese taller, hágase prójimo del que le lleva. Es decir, trátelo bien. No haga una reparación fraudulenta. No cobre repuestos de más. Sea honesto, sea completamente transparente con esa persona. Porque en algunos casos se ha visto de que son de la familia de la fe, pero se quiere aprovechar de la otra persona, porque somos de los mismos. Aquí no se está hablando de aprovechar de nadie, se está hablando de que debemos de ayudarnos unos a otros, compartir lo que tenemos. Cualquier cosa que tengamos, compartámosla con los demás. Hagámonos clientes de aquellas personas que brindan un servicio. Y aquellas personas que brindan un servicio, traten bien a los que prestan ese servicio, a los que reciben ese servicio. Seamos honestos en lo que hacemos. Y por supuesto, ayudemos a aquellas personas que tenemos a nuestro lado. Y que la ayuda puede ser una ayuda en forma monetaria, en forma de comida. O puede tener diversas formas como orientarlo para que encuentre un lugar de trabajo, para que encuentre un lugar de estudio, para que pueda llegar al lugar de destino, para que tenga una oportunidad, para que se pueda desarrollar.
Podemos enseñarle de nuestras habilidades algo para que pueda desenvolverse. No solamente darle el pescado al hambriento, sino enseñarlo a pescar para que nunca más vuelva a tener hambre. Eso es ayudar al prójimo, amar al prójimo como a uno mismo también. Hemos llegado al final del tema ¿Quién es mi prójimo? Espero que haya sido provechoso para tu vida y puedas ahora entender un poco mejor sobre el tema expuesto. Pero Un Café con la Biblia le invita a suscribirse a nuestro canal o buscar los videos publicados. Comenta esos videos, dale un me gusta para que ayudes a que estos videos alcancen a más personas a través de todo el mundo. Muchas bendiciones.